reflexión, sobre todo por esta cuestión que introdujo Pelín. Él decía que probablemente no hubiera acuerdo con lo que él planteaba y tenía razón. Yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo, sí con la decisión del Consejo Universitario. Esto tiene, pero no es un problema de venganza ni de hacerle daño, ni de la consideración de al enemigo ni justicia, sino que es otra cosa. Y viene a cuento con una cuestión que me parece que tenemos que reflexionar. La presidenta en sus últimas intervenciones, y creo que por su cargo es una obligación plantearlo, habla de la unidad nacional. Yo no creo en la unidad nacional. Para mí, entre esos 40 millones de argentinos a los que ella apela, son los que nos quieren destruir a nosotros, una parte importante de ellos, los más poderosos de ellos. Por lo tanto, es una apelación, a mi juicio, abstracta, que le corresponde a su cargo, pero para mí no existe. Y como esa es una cuestión que tiene que ver con los planteos de los últimos actos frentistas, unidad de organización, y ahora se le agrega la palabra solidaridad, que me parece muy importante, creo que tiene que ver con esto de, bueno, esta cuestión de cómo se consideran estos presos o otras cuestiones en un país que ha mantenido continuidad jurídica con todos los golpes de Estado que hubo. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones genera dificultades políticas, cuando no hay rupturas. Por eso me parece muy importante el grupo que está trabajando sobre la Constitución, sobre la reforma, de hablar de una nueva Constitución y no de una reforma, aunque implique una reforma de base, pero hablar de una nueva Constitución. Porque creo que debemos plantearnos las rupturas jurídicas, porque para mí los presos del genocidio no son iguales que cualquier otro preso. Y no tiene que ser considerado lo mismo, porque eso es producto de una consideración del derecho liberal abstracto, donde todos los ciudadanos son iguales y digamos lo mismo. Entonces me acuerdo de aquel decreto de un intendente de París, decir que se prohíbe a todos los habitantes de París dormir debajo de los puentes. Está claro para quién iba dirigida ese decreto, ese UCAC. No es para todos los parisinos, sino para los pobres que iban a vivir abajo de los puentes. Entonces, estas cuestiones que para mí son fundamentales tienen que pensarse con respecto al problema de la unidad. ¿Cuál es la unidad a la que nosotros y todos los revolucionarios, los progresistas, los luchadores populares de todos los tiempos apelaron? Y considero que es absolutamente justa esa apelación, porque ese axioma militar que dice que cuando mis fuerzas se unen se dividen las del enemigo, o cuando se unen las del enemigo se dividen las mías, es real en la política. Creo que es la unidad del campo popular, y a eso sí tenemos que defenderla, apelar, trabajar con grandeza, con amplitud, pero con profundidad y firmeza. Es decir, la unidad del campo popular lo más amplia posible, por supuesto, porque se trata de batallas de número, pero también con objetivos, y no digo programa porque eso hoy no está en la agenda, no se discute el programa, pero sí con objetivos más o menos claros, ya sea para resolver los problemas centrales que acá se plantearon, pues la inseguridad, la inflación, digamos las cuestiones más difíciles de abordar en una sociedad compleja, o para proponernos por la positiva cuestiones más, digamos, lo que nosotros llamamos profundización de los cambios, reforma impositiva, reforma del sistema financiero, avanzar sobre las cuestiones de los derechos, en fin, con 4 o 5 objetivos, constituir lo que yo sigo siendo clásico, un frente donde se respeten las identidades históricas y que se constituya la base política de un proyecto que tiene necesariamente que organizarse para defenderse, porque los tiempos que vienen van a ser difíciles. Nada.